Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Baker Café. Como veis, en formato peripatético. Y he aprovechado que estoy de camino a la oficina, es decir, a la cafetería básicamente, donde a veces me siento a trabajar, para explicaros algo sobre qué es lo que moldea nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra cosmovisión. ¿Cuáles son los factores que realmente inciden en la arcilla que nos conforma? Y estos 4 factores, a mi entender, hay muchos más evidentemente, pero creo que los 4 principales son los genes, que son las predisposiciones innatas, los memes, que es la influencia cultural, el sistema de relaciones, que es cómo nos comportamos con los demás en función de quiénes sean esas personas y en qué momento estamos hablando con ellos. Es decir, no nos comportamos igual con nuestros padres que con nuestro jefe, por ejemplo, con nuestros amigos. Y finalmente el sistema de reputación, es decir, cómo competimos evolutivamente, darwinianamente, con nuestros semejantes para obtener dádivas genéticas. Por el momento voy a centrarme en el 4º punto, es decir, en el sistema de estatus. Para saber nuestro estatus, tenemos una especie de indicador sociométrico de estatus que tenemos todos integrados en el cerebro, pero cuando nacemos no está muy bien calibrado. De hecho, está como sin apenas sensibilidad. Y por eso cuando cogemos a un niño de 4 años y le preguntamos, por ejemplo, quién es el niño más fuerte o más listo de su clase de preescolar, lo habitual es que responda, básicamente su indicador sociométrico está calibrado para ser un macho alfa. No ha recibido apenas feedback de los demás niños, así que tiene una consideración excesivamente alta. A medida que pasan los años, el indicador sociométrico se va calibrando de una manera mucho más ajustada a la realidad. Aunque no siempre es así. En primer lugar, porque hay personas que tienen el indicador un poco estropeado. Por ejemplo, las personas depresivas suelen tener el indicador tan mal calibrado que piensan que son lo peor del mundo. Pero curiosamente estas personas se acercan mucho más a la realidad que las personas normales. Las personas normales tienen el indicador todavía más estropeado en el sentido objetivo del término. Obviamente, si lo que buscamos es estar bien con nosotros mismos, ser felices, ser personas normales, necesitamos un indicador sociométrico que no nos diga la verdad, que nos diga que somos los protagonistas de nuestras películas. Vale, no somos los mejores, pero tampoco somos los peores. Ni siquiera estamos por debajo de la media. De hecho, un indicador sociométrico que funciona correctamente es el que nos dice, normalmente, que estamos por encima de la media. Por eso, si le preguntamos a una persona, ¿conduces bien o conduces mal? Pues te responderá que al menos él se encuentra por encima de la media. Esa suele ser la respuesta más habitual. Luego habrá otras cosas donde, asume que no es demasiado bueno, que hay otras personas que lo hacen mejor y que no pasa nada. Obviamente, este indicador sociométrico se va calibrando cada día en función del feedback que recibimos, en función de las personas que conocemos y también en función de los neurotransmisores que corren por nuestro cerebro. Pero volvamos a ese niño de 4 años que está en clase de preescolar y, en sus primeros días se cree que es el más fuerte y quizás también pasado un mes o 2, pero poco a poco iremos viendo que se establecen relaciones de dominancia y sumisión con otros niños de su edad. Por ejemplo, si aparece un niño que es más grandote, más fuerte que él y le pide los juguetes, pues al final el niño se los dará porque si no se va a llevar una buena torta. Entonces poco a poco va calibrando su indicador sociométrico en ese sentido. Al final la dominancia y la sumisión son el resultado de interacciones con semejantes y son manejadas por este sistema, ¿no?, de estatus, así como también en parte con el sistema de relaciones, que está completamente listo para funcionar en cuanto nacemos. Si poco después a ese mismo niño, por ejemplo con 5 o 6 años, le empezamos a preguntar de nuevo si es el más fuerte de la clase, pues ya no estará tan seguro de esa idea, porque tendrá una idea mucho más clara de su fortaleza respecto a los otros chicos. Es decir, tendrá una manera más fiable de autoevaluación, una autoevaluación basada en el feedback que recibe de su entorno.
Obviamente, de momento estamos hablando de algo muy simple, que es la fortaleza, que es bastante evidente. Un niño es más fuerte que otro y se ve muy claro cuando eso ocurre. Por eso, temas como la inteligencia y otras habilidades más sutiles, en esos primeros años, los niños no son capaces todavía de evaluarlas y pueden pensar todavía que son los más listos de clase. Pero poco a poco, eso irá cambiando en función de que vaya apareciendo información sobre su inteligencia en relación a la inteligencia de los demás. Así que podríamos decir que nuestro indicador sociométrico se pone en marcha en cuanto empieza nuestro sistema de socialización. Y cuando este sistema de socialización empieza a categorizar a las personas y a calcular las tendencias generales, es decir, los prototipos de los miembros de estas categorías sociales. Y esto, como digo, empieza con los años, pero empieza a verse de manera mucho más clara a partir de los 2-3 años, que es cuando los niños empiezan a saber que son niños y no son adultos, y también saben que son o un niño o una niña. Y una vez que se han categorizado a sí mismos, los niños empiezan a adaptarse a las normas de su propia categoría social y a favorecer esa categoría por encima de las demás categorías. Así que una chica, por ejemplo, puede incluirse dentro de las chicas y contra los chicos en algunas situaciones, y dentro de los niños y contra los adultos en otras situaciones distintas, o como miembro de su etnia, de su religión, de su equipo deportivo, en fin, infinidad de categorizaciones. De hecho, buena parte de lo que significa madurar y hacerse mayor consiste precisamente en la necesidad de adaptarse a los cambios en la autocategorización. Por ejemplo, cuando una persona deja de autoclasificarse como adolescente, pues tiene que adaptar su comportamiento a toda una serie de nuevas normas, las normas de los adultos. Y este indicador sociométrico es tan importante para la supervivencia de esa persona que está formándose y que está autoclasificándose y que está intentando bregar, ¿no?, en el mundo, encontrar su sitio, saber realmente en qué posición está respecto a los demás y cuánto debe o no esforzarse por mejorar. Que lo que ocurre es que incluso los hermanos, por ejemplo, de una misma familia pueden hablar el mismo acento, pero ese acento, a la hora de hablar, no es el mismo acento de su familia, sino el acento de las personas con las que están construyendo su identidad, es decir, sus semejantes, sus compañeros de clase, sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, los niños no son tanto criaturas que están siendo socializadas por sus padres como criaturas que están siendo socializadas por sus compañeros. Pero hay que tener cuidado y recordar lo que acabamos de decir. No es exactamente que los niños estén siendo socializados con las interacciones de sus compañeros o con las relaciones con sus compañeros. Lo que hace que los niños se parezcan más a sus compañeros del mismo sexo, por ejemplo, es su identificación con una categoría social en concreto y su propio esfuerzo, motivado por el sistema de socialización, por adaptar su comportamiento al del prototipo de miembro de esa categoría social. Y es finalmente la interacción con sus compañeros la que le da una información muy útil sobre lo más o menos bien que está haciendo esta adaptación. Y poco a poco, a medida que van pasando los años, pues las estrategias, los cambios, la autopercepción se va modificando y nos vamos más o menos amoldando a una especie de prototipo, de manera de ser, que nos hace sentir especiales y únicos. Y la información no para de llegarnos y no para de afectar a nuestro medidor sociométrico. Que nuestras estrategias de comportamiento pueden cambiar incluso en la edad adulta en función de la información que estamos recibiendo. Si, por ejemplo, todo el mundo nos acaba ofreciendo un feedback muy negativo sobre nuestra competencia en matemáticas, por ejemplo, pues al final nosotros acabamos convencidos de que no somos tan buenos y debemos esforzarnos en otra cosa, y es posible que incluso nos autoboicoteemos. Ser bueno en otra cosa, no sé, puede ser el más gracioso o el más listo en otro tema, o a quien mejor se le dé identificar plantas o golpear mejor una pelotita de golf. ¿No puedo ser la más guapa? Bueno, no pasa nada, entonces tal vez pueda ser la más simpática. Los humanos tienen muchas formas de encontrar algo que se les dé bien.
pero los límites establecidos por los genes y el entorno hacen algunas elecciones poco viables, y entonces algunos individuos se ven obligados a elegir en un menú más reducido que otros. Así que finalmente, no hay más tela que la que arde. Hay 4 factores básicos que conforman nuestra manera de ser, y el sistema de socialización realmente es uno de los menos tenidos en cuenta. Un sistema que determina nuestro aparato más preciado, uno y que está introducido en nuestro cerebro y que es totalmente invisible. El indicador medidor sociométrico.